alguien dice daños y pérdidas. Les recuerdo que el término daño se refiere a lo que suceda respecto de este peligro en este elemento expuesto. Lo que sucede con el desastre. La afectación del desastre, ese es daño. Y pérdida es aquello que nosotros vamos a destinar a recuperar. Es decir, si vamos a atender a los damnificados, si vamos a desplegar recursos para rescate, si vamos a dar kits, todo eso son pérdidas. Pero también son pérdidas las horas que se dejan de trabajar o la productividad. Digamos que un agricultor que pierde sus tierras ya no va a poder cosechar, eso es pérdida. O una actividad pecuaria, se le mueven sus animalitos, eso son pérdidas. En el caso de la actividad judicial, si tienen indicadores de productividad y se detienen, eso son pérdidas. Entonces tenemos la posibilidad de que esa amenaza genere daños y pérdidas en el que está expuesto, en el elemento que está expuesto. Las expresiones son muchas. Fíjense, este tema de vulnerabilidad ha generado cumbres internacionales, discusiones, conversaciones, congresos, porque cada vez somos más personas. O sea, los índices de crecimiento poblacional nos dicen que cada vez somos más y que cada vez que crecemos queremos más alimento, necesitamos más agua, más espacio en el suelo, más aprovechamiento del suelo, queremos aire, oxígeno, energía. Todo esto constituye presiones para el ecosistema. Y que esas presiones en el ecosistema están generando que se afecten a tal punto que influye en lo que conocemos como el equilibrio climático. Hay un libro que le he puesto en la plataforma, el libro de la vulnerabilidad. Bueno, la comunidad internacional, la GIZ, que son básicamente alemanes, han desarrollado cierta, digamos, teoría de la vulnerabilidad. Yo les aconsejo que le dediquen un poco de tiempo a su lectura para que comprendamos profundamente un poco cómo se evalúa, se estudia, se identifica la vulnerabilidad en nuestra realidad. Espero que les sea de utilidad. Pero lo que dice el manual es lo siguiente. Para analizar la vulnerabilidad, yo tengo que evaluar los factores de vulnerabilidad. Y le llama factores de vulnerabilidad a la exposición, la fragilidad y la resiliencia. Eso dice el manual. Pero la práctica ya nos ha llevado a generar otra vez una mejoría. Vamos a evaluar estos factores de vulnerabilidad, pero en 3 dimensiones. Se conoce como dimensiones sociales, dimensiones económicas y dimensiones ambientales. Cuando me refiero al aspecto social, o sea, las personas, voy a evaluar a las personas para identificar su exposición, su fragilidad y su resiliencia, solo de la parte social. Y voy a hacer lo mismo en la parte económica, en lo que son dimensiones económicas. Todo aquello que signifique aspecto económico, tengo que evaluar otra vez su exposición, su fragilidad, su resiliencia. Y en el aspecto ambiental lo mismo. Como les he mencionado, muchos informes se concentran en las dimensiones sociales, económicas y muy levemente en la parte ambiental. Pero, ¿cómo entendemos esto de fragilidad? Esto no es fácil de determinar. Pero he tratado de concentrarme nuevamente en el caso de ustedes. Cuando hablemos de fragilidad social, yo les sugiero que exploren cuál es su población, qué capacidad tienen ustedes en sus locales, lo que se conoce como aforo o densidad. ¿Cuántas personas hay por horas? ¿En qué momentos es más denso? Donde hay mayor población, mayor, servidores con administrados. ¿Y cuáles son aquellas condiciones de marginalidad que de repente, yo pienso, se deben estar presentando
en los administrados que están en ese momento en sus instalaciones o fuera de ellas, pero interactuando con los servicios del Poder Judicial. ¿Cuál es la condición de los servidores? Algunos serán CAS, algunos serán locadores, algunos serán cargos de confianza. ¿Eso implica que uno y otro es más frágil? Yo creo que sí. En otras entidades que me he desempeñado, la clasificación es distinta. No sé cómo será en el Poder Judicial. En otros sitios nos clasifican por senior, semi-senior, junior, asistente. También hay algunas consideraciones del nivel de dependencia, porque podríamos ser que todos seamos CAS, pero mi compañera pues tiene 3 niños en edad escolar, y mi otro compañero tiene de repente uno con alguna enfermedad crónica o incluso alguna discapacidad. Entonces todos esos elementos, informaciones, yo tengo que considerarlas para identificar la fragilidad social de mi institución. Y en cuanto a la fragilidad económica, eso va a estar centrado en todos aquellos recursos que van a ayudarme a mantener el impacto, o al contrario, me ponen en mala posición respecto al impacto. Y lo principal, casi todos los estudios se concentran primero en los elementos de construcción, de qué materiales es mi institución, mi edificación, si han respetado las condiciones estructurales, o tal vez es una vivienda de mucho tiempo, es muy antigua, no ha cumplido con la normativa, o está mal ubicada, mal emplazada. Todo eso es unas consideraciones, puede haber muchas más. Lo importante es que sepan ustedes que a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. En el caso de la exposición, ¿recuerdan? A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. Ajá. Entonces, cuando gestiono riesgos, yo tengo que reducir exposición y de alguna manera tengo que reducir fragilidad. Resiliencia tampoco es sencillo. Nos dicen, ¿no?, que es la capacidad de rápidamente recuperarnos de un impacto. Pero bueno, ¿cómo se manifiesta esa resiliencia? Desde el punto de vista social, yo considero que ustedes tienen que evaluar si tienen las personas adecuadas para hacerle frente a ese momento, a través de sus brigadistas. ¿Disponen de brigadistas o no disponen? ¿Tienen protocolos para operar en emergencias? Y en cuanto a la resiliencia económica, ¿se ha destinado fondos de contingencia a la institución para hacer frente a esos momentos? ¿Hay primas de seguros? ¿O tienen capacidad financiera para en ese momento reaccionar? Fíjense, a mayor resiliencia, menor vulnerabilidad. Aquí es lo contrario. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar condiciones de resiliencia, porque reducimos la vulnerabilidad, si reducimos la exposición, si reducimos la fragilidad, pero también la podemos reducir si aumentamos la resiliencia. Esto que les he planteado se cuantifica, se grafica y se hace cálculos dimensión por dimensión. Cada dimensión se estructura igualito en exposición, fragilidad, resiliencia. Cada parámetro, por ejemplo, de exposición, tiene sus otros parámetros. En el caso de la exposición social, por ejemplo, yo siempre trato de considerar las distancias. O sea, la persona está expuesta porque está en el centro de la zona de impacto, tal vez está a cierta distancia, o la altura, tal vez está ubicada en una altura en la cual la exposición no necesariamente es muy alta, o puede estar presente o no presente, de repente los horarios. Esas consideraciones ya dependen del momento, las circunstancias, el ámbito territorial, la capacidad de los evaluadores, la experiencia de los evaluadores. Pero con esta información que yo les he tratado de transmitir, creo que ustedes pueden estar en condiciones de entender y verificar si ese informe que ustedes tienen a la vista
está bien realizado o tiene algunas debilidades. Finalmente, después de estos cálculos, lo que van a generar, igualito que en peligro, van a determinar niveles de vulnerabilidad. No todos tienen ese mismo, no todos los expuestos tienen un mismo nivel de vulnerabilidad. Habrá algunos que tienen muy alta vulnerabilidad y otros que tienen una vulnerabilidad baja. Al final tendremos un mapa de vulnerabilidad también. Entonces, ¿se acuerdan en el ejercicio anterior que les mostré el espacio geográfico, lo clasifiqué por sectores y llegué a la conclusión que algunos son más peligrosos que otros? Bueno, ahora hago lo mismo ahora, pero a nivel de vulnerabilidad. Identifico cuáles son los más expuestos y resulta que hay un sector que es más expuesto que otros. Veo el tema de fragilidad y me doy cuenta que casi todos tienen un mismo nivel de fragilidad. Pero en cuanto a la resiliencia, noto que ahí sí hay diferencias de resiliencia. Combino los tres y tengo mi nivel de vulnerabilidad. Y llego a la conclusión que hay algunas zonas donde hay expuestos que tienen un nivel de vulnerabilidad alta. Esto, cuando ustedes evalúen informes de riesgo, probablemente van a encontrar que con respecto a la exposición social, se van a encontrar con edades, o sea, clasifican a los expuestos según las edades, los grupos etarios. Obviamente más frágil será aquella persona que tiene menor de 5 años o adulto mayor. También identifican los estudios, los servicios educativos y los servicios de salud. Estos son los tres, digamos, parámetros muy comunes para evaluar la exposición social. Y la fragilidad se basan en la topografía del terreno, los materiales de construcción, el estado de conservación de la edificación. Y en cuanto a resiliencia, muchas veces evalúan la capacitación que tienen en gestión de riesgos o la actitud frente al riesgo, si han existido campañas de difusión o sensibilización frente al riesgo. En la exposición económica se concentran más bien aquellos servicios relacionados con agua potable, energía, combustible, o la actividad agrícola, agropecuaria, en algunos casos incluso telecomunicaciones. Verifican para fragilidad si es que han construido bajo el Reglamento Nacional de Edificación, si tienen servicios, o cuántos pisos tiene la casa o el edificio. Y en cuanto a resiliencia económica, cuántos de ellos económicamente tienen ingresos o cuándo están en condición de población económicamente activa, y si si se organizan entre vecinos o entre instituciones. Bueno, como se dan cuenta, los estudios más o menos que coinciden con algunos parámetros comunes, pero eso no quiere decir que estos son los parámetros, solo son los más usados. Pero cada profesional puede plantear sus parámetros en función de su espacio, de su realidad o su enfoque. En el tema ambiental, muchas veces se concentra en el tema de deforestación, presencia de flora, fauna, pérdida de suelo, pérdida de agua, y cómo miden la fragilidad ambiental, viendo pues la explotación de los recursos naturales, o si están cerca las poblaciones de estos recursos, algunas características geológicas del suelo, y la resiliencia ambiental, que todavía están en niveles muy bajos, pues se relaciona con la normativa ambiental, el conocimiento de la explotación de los recursos naturales desde el punto de vista ancestral y capacitación en temas ambientales. Igual que para peligro, pues vamos a tener números aplicando SATI, la matriz SATI que les expliqué anteriormente. Igual se aplica aquí. Al final de cuentas vamos a tener valores para cada parámetro que nos van a conducir a tener un vector de priorización para la fragilidad, otro para la resiliencia. La combinación de ambos nos va a dar un valor y según sus pesos vamos a estratificar, tanto para social como para económica. La combinación nos bota unos datos, unos números, cuyos segmentos o rangos sirven para estratificar la vulnerabilidad. Y nuevamente nos va a generar un mapa.
¿Dónde están las poblaciones más vulnerables? Aquí están. Y las poblaciones que tienen vulnerabilidad alta, acá están las naranjas. Luego tenemos algunas que presentan características de vulnerabilidad media, amarillo, y muy baja, verde. ¿Y por qué? Aquí tenemos la descripción de esa estratificación, que es un resumen de lo que hemos venido evaluando en cuanto a la fragilidad social, económica, y si se ha considerado ambiental, aquí está. Pero lo que nos interesa conocer, finalmente, independientemente de los procedimientos, son los resultados, ¿no? Entonces tenemos que encontrar en ese informe que nos diga cuál es la población vulnerable, dónde está. En este caso, un ejemplo, ¿no? La población vulnerable en la zona de estudio corresponde aproximadamente a 2.733 personas. Según las estimaciones realizadas, de las cuales 75 personas presentan muy alta vulnerabilidad, 1.202 vulnerabilidad alta y 1.496 vulnerabilidad media. A través del mapa las ubicamos, pero ya tenemos la información. Igual corresponde a vivienda, educación, salud, vía de transporte. Incluso nos va a decir cuántos kilómetros están expuestos y qué vulnerabilidad presentan esas vías, si está presente o no establecimiento de salud, de colegio. Ambos datos, tanto el peligro como la vulnerabilidad, nos va a llevar a estimar los riesgos. Antes de pasar a riesgos, quisiera que se abran los micros, tal vez haya alguna consulta respecto a vulnerabilidad o lo que vayamos avanzando hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta, algo que no quedó muy claro? Ingeniera, Sí. mire, cuando hablamos de fragilidad social y fragilidad económica, respectivamente, Ajá. se hizo evidente con las pandemias también, y esto tendría que ver también en algo. Sí, claro, porque, por ejemplo, si hay alguna persona con cualquier tipo de enfermedad, ¿no?, que ha sido No, afectada. pero mire usted, doctora, eso, ¿qué produjo de que se detuvieran los trabajos, por ejemplo, en el Poder Judicial? Así es, así es. La experiencia ya nos va diciendo de que podemos considerar ese parámetro para los estudios en el futuro, sí. La posibilidad de una pandemia, sí, pero recuerde que la pandemia es un peligro del tipo biológico. Así es. Entonces, yo podría hacer un asterisco y decir, considero este aspecto por, sustentando, ¿no? Por ahí un purista me puede decir, sí, pero no estamos evaluando peligros biológicos. Debería ser, ¿eh? Sí, pero todos es una integración, ¿no? Yo respondería, todo es una integración. Mientras más fino el trabajo, mucho mejor. Pero bueno, ya saben ustedes que nos vamos a encontrar con algunos colegas que van a decir, usted quiere desarrollar una evaluación de riesgos biológicos, entonces haga un informe de ello y no mezclen. Podría pasarme, ¿no?, que me encuentre con un colega que me diga eso. Y que también digamos que también es impredecible, igual que los fenómenos naturales. Sí. Por tanto, podría ser que ustedes planteen la evaluación de riesgos por fenómenos naturales y al mismo tiempo planteen otro estudio de peligro asociado a antrópicos por actividades tecnológicas, industriales, biológicas. Otro por temas ambientales. Ya saben que hay una guía para evaluaciones ambientales, específicamente para temas ambientales. El CNP también tiene unos manuales para evaluar riesgos biológicos. Ingeniera, Sí. buenas noches, los saluda Carlos Loaiza de Tacna. Ingeniera, en las situaciones de vulnerabilidad, el aparato estatal en sus entidades públicas, por decir ahorita, sufre de un riesgo ante una convulsión social por la política actual que llevamos. Y somos vulnerables ante este tipo de riesgos. Y los daños que se ocasionan
económicamente afecta fuertemente, y eso es recuperable solamente a largo plazo, ni siquiera a mediano, porque al final de cuentas quien lo va a terminar pagando esos daños ocasionados por una convulsión social va a ser la misma gente a través de lo que tributa. Correcto. Esto por decir, en el ámbito que nosotros estamos en el Poder Judicial, muchas veces no estamos preparados, porque eso es esa convulsión, usted sabe que se lleva de un momento a otro y no sabemos cuáles son el daño y tampoco el grado en el que puede ser el riesgo. Puede ser riesgo solamente material o puede haber un riesgo humano. Sí. Y ¿cómo podríamos aplicar en este tipo de riesgo que le estoy poniendo? ¿Usted cómo cree que nosotros podemos prepararnos como institución? Y ya se ha visto hace poco en Lima lo que ha sucedido con la Fiscalía, el Poder Judicial, muchas veces queman, no respetan la vida humana que se encuentra dentro de las instituciones. ¿Cómo nosotros nos preparamos? O sea, es algo que no tiene ni tiempo ni momento, o sea, sucede. ¿Cómo nosotros podemos, ante este riesgo que es probable en cualquier momento, tomar una medida, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo medimos este nivel de riesgo? Eso sería todo, ingeniera. Gracias. Muchas gracias. Sí, le comprendo perfectamente. Mire, hay que entender que las evaluaciones de riesgo son los instrumentos base, pero de sus resultados va a generar que desarrollemos otros instrumentos. Para el caso que usted menciona, están los planes de emergencia y los planes de contingencia, que los vamos a ver la próxima sesión. Entonces, hay que entender que una evaluación de riesgo nos abre un poco el horizonte y nos orienta sobre cuáles son los aspectos que vamos a considerar y vamos a desarrollar esos planes que les menciono. Mire, en el 2015 participé de una mesa de trabajo de gestión de riesgo con MINSA, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales, el Colegio Médico y otras entidades. Es un espacio que aperturó el Ministerio de Salud. En ese espacio, muchos de los que participaban en esta mesa habían experimentado momentos en el desastre de Pisco y otros. ¿Qué sucede generalmente en esos momentos, no? Las personas damnificadas en sus primeros momentos se desesperan, pero luego suelen atacar o reaccionar violentamente cuando no se les atiende, porque ellos consideran que es una exigencia, en ese momento su familia está mal, y es tanta la demanda de atención que la reacción de la población vierte en violencia. Entonces, los planes de contingencia orientan a que cierto grupo humano tiene como función el control de la seguridad. ¿Seguridad de quién? En este caso, de los establecimientos de salud. Entonces, las Fuerzas Armadas, policiales y otros tienen como función en ese momento hacer las veces de barrera entre la población y los que brindan el servicio. Esa era una de las prioridades de los planes en aquel entonces, porque la experiencia nos dice, como usted lo ha manifestado, que llegó un momento, las semillas de la violencia podrían desencadenar en situaciones incluso fatales. Por tanto, los planes de contingencia deben contemplar de qué manera se va a desarrollar o desplegar estas fuerzas de control. Espero de alguna manera haberle generado respuesta a su pregunta, compañero. Sí, ingeniera, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos claro cómo hemos identificado los peligros, cómo hemos analizado la vulnerabilidad. Ahora corresponde estimar los riesgos. Y esta es una fórmula matemática en la cual dice que
el riesgo está en función del peligro por la vulnerabilidad, y es porque ustedes recordarán que cuando se aplica SATI nos va a arrojar porcentajes y esto se traduce en números que vamos a multiplicar, y un Excel nos va a arrojar esa estimación de riesgo. No es algo por lo cual ustedes deban preocuparse mayormente, pero hay que entender de dónde sale la estimación del riesgo. Tenemos nuestro mapa de peligro, tenemos nuestro mapa de vulnerabilidad, pero esto viene acompañado, para que se generen estos mapas, viene acompañado de una tabla de atributos o un Excel, si se quiere. En este Excel vamos a tener columnas con registros. La combinación de estos registros, a través de un algoritmo de multiplicación y sumas, nos va a botar un mapa de riesgo. Esto es un aspecto más mecánico que de análisis. Y esos datos, esos valores, que son el resultado de multiplicar el valor del peligro por la vulnerabilidad, nuevamente nos va a dar 5 datos que vamos a segmentar, de tal manera que estos rangos nos permiten determinar el nivel de riesgo muy alto, alto, medio y bajo. Y la combinación de estas condiciones de peligro más las condiciones de vulnerabilidad, la combinación nos va a hablar sobre estos riesgos. Riesgo muy alto porque la fragilidad, la exposición, la resiliencia más o frente al tipo de peligro tienen estas condiciones. Entonces ustedes en los informes de riesgo van a tener siempre una tabla que les va a arrojar estos niveles de riesgo con la leyenda de por qué se sustenta que ese es un riesgo muy alto, riesgo medio o bajo. Estos colores ya ustedes seguramente están identificados, saben que son, digamos, universales, ¿no? Rojo para muy alto, naranja para alto, amarillo para medio y verde para bajo. En el mapa lo que vamos a identificar ahora sí son los niveles de riesgo. ¿Dónde están esa población ubicada en el territorio con esos elementos expuestos que tienen condición de riesgo muy alto? Las podemos identificar en el mapa y a través del color. ¿Esto para qué nos sirve? Nuestra gestión lo que va a buscar es concentrarse, por supuesto, en esta población que tiene niveles muy altos y también, por supuesto, los niveles altos, o sea, naranja y rojo. De alguna manera tenemos cierta tranquilidad en cuanto a los que presentan condiciones de nivel medio o bajo. Pero esto también sirve para que las autoridades identifiquen aquellas zonas que tienen características de riesgo muy alto no mitigable. ¿Qué se entiende con riesgo muy alto no mitigable? Que son lugares en los cuales no puede haber actividad, no puede instalarse ninguna actividad de vivienda o actividad comercial, no puede haber edificaciones. Son condiciones donde hagamos lo que hagamos, no vamos a reducir los riesgos. Utilicen el término no mitigable, a pesar que hemos dicho que no se debe utilizar el término mitigación o mitigable, pero como esto ya viene a unos años y está en normas, ya se quedó con ese concepto. Debemos entender que hay zonas en las cuales no tiene mayor influencia o importancia destinar recursos para proyectos, porque las condiciones ahí no son mitigables. De hecho, han salido normas de vivienda buscando que se declare zonas intangibles o inhabitables en aquellos lugares que tienen la condición de riesgo no mitigable. De alguna manera, todavía hay algunas instituciones que tratan de reducir este concepto de no mitigable de alguna forma para permitir el acceso a estos espacios, pero por ahora no lo consiguen, ¿no? Entonces, hay lugares en los cuales las condiciones no permiten ninguna actividad, ni instalación de ninguna infraestructura. Entonces, estas zonas tienen que pasar por un proceso administrativo para que se declaren intangibles e inhabitables. Quedaría entonces prohibida toda adquisición, toda compra-venta de estos espacios.
Ahora, existen algunas condiciones en el territorio muy relacionadas con los ríos y en algunos casos con algunas quebradas, donde los márgenes, ustedes saben que el río a veces disminuye, a veces amplía su cauce o tiene cierta, digamos, dinamismo, se mueve hacia la derecha, a la izquierda. Entonces esos espacios por donde discurre el agua se le han denominado espacios de dominio público hidráulico, donde tampoco puede habitar el hombre ni hacer actividad económica, salvo en algunos casos donde sí se les permite pues actividades de reforestación o cierta actividad turística, que dicho sea de paso mencionar, en algunos casos han sido aprovechados, no sé si de manera correcta o incorrecta, pero bueno, en algunos casos ustedes van de paseo pues por Chosica y van a encontrar muchos clubes que están ahí al borde del río. Claro, porque la actividad económica sí se permite, pero ellos han entendido mal y han creado construcciones que están pues expuestas y vulnerables frente a la crecida del río. Pero se entiende que los bienes hidráulicos son de dominio público, por tanto no deberían ser utilizados para actividades económicas o para vivienda. Y aquí corresponde pues a las entidades fiscalizar e impedir que ocupen estos espacios. Daños y pérdidas. Al final de cuentas, lo que interesa en el informe de evaluación de riesgos, además de identificar el peligro, analizar la vulnerabilidad y llegar a estimar algunos riesgos, es cómo se traduce ese riesgo. Recordemos que el riesgo es la probabilidad de daños y pérdidas de aquel expuesto, ¿no? De sufrir daños y pérdidas. Pero daños y pérdidas tiene que tener cierta materialidad. ¿Cómo se evidencia eso?